Hermenéutica, clase 5, audio 4. Paralelo de enseñanzas. Estamos hablando de la importancia de los pasajes paralelos. Paralelos de palabras, buscar la misma palabra en toda la escritura. Paralelos de ideas, buscar la misma idea. En otros pasajes ya hablamos de la piedra fundamental de un edificio, la iglesia. Y en tercer lugar, paralelos de enseñanzas. Y aquí recurrimos a pasajes donde se enseñan aspectos del mismo tema. Y así ampliamos los conceptos que podemos tener sobre ese tema que estamos estudiando. Ya es más general, no es tan puntual, no es tan detallado como encontrar exactamente la misma palabra, tampoco es la misma idea, pero son aspectos de una idea y tienen que ver con las enseñanzas paralelas. Las enseñanzas paralelas. Eh, con esto cerramos el tercer punto de los cuatro aspectos importantes del método correcto, el método de interpretación histórico-gramatical. Hablamos de investigar el trasfondo, hablamos de interpretar las palabras, hablamos entonces de la importancia de los pasajes paralelos, dijimos que hay tres tipos de paralelos, y ahora vamos al último punto que es conocer el propósito, plan y limitaciones de cada libro de la Biblia. Propósito, plan y limitaciones. Son tres cosas, propósito, plan y limitaciones. Cada libro de la Biblia, sabemos que la Biblia no es un libro, sino una colección de libros, es una biblioteca. Cada libro de la Escritura fue escrito con un propósito. Fue escrito en una época, fue escrito bajo ciertas circunstancias particulares, pero fue escrito con un propósito. Y ese propósito es diferente para cada libro. Entonces, entender el propósito de cada libro nos ayuda a interpretar los textos que aparecen dentro de ese libro y a ponerlos en contexto. Eh, Cada escritor no abarcó, era imposible, abarcar todo el propósito de toda la Biblia. Así que siempre tenemos que tener presente qué quería exponer el autor, por qué y a quiénes. Y eso nos va a dar entonces el propósito, el plan y las limitaciones. Vamos a poner como ejemplo el Evangelio de Mateo. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, lo estudiamos y lo comparamos con el de Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta, primero nos vamos a dar cuenta que los cuatro evangelios tienen como un enfoque diferente. Cada evangelio presenta a Cristo de una manera diferente y hace una selección diferente de las cosas que incluye en el relato. En algunos evangelios, por ejemplo, no están las parábolas, no están las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es un evangelio que presenta a Cristo como siervo. Entonces, por lo tanto, no vemos al Señor enseñando, ni tampoco tenemos la genealogía del Señor, porque un siervo no necesita tener genealogía. Un rey sí necesita tener genealogía. Y por eso en Mateo sí tenemos, al empezar el libro, la genealogía que conecta al Señor Jesús con su derecho al trono, por ser descendiente de David, según las profecías. Así que Mateo va a estar muy interesado en demostrar a sus lectores que el Señor Jesús es el rey, merece, tiene derecho al trono por ser descendiente de David. Eh, Así que así es como vamos dilucidando el propósito, el plan y las limitaciones de cada libro. Entonces, el propósito de Mateo es presentar a los judíos su Mesías Rey. Presentar a los judíos sus Mesías Rey. Se dice también de que cada uno de los evangelios tiene un destinatario, un público diferente. Que el libro de Mateo fue escrito para lectores judíos, que el libro de Marcos fue escrito pensando en los romanos, que el libro de Lucas fue escrito pensando en los griegos y que el libro de Juan es general, es para todos. Eh, Así que Mateo va a escribir para los judíos y Mateo al escribir para los judíos va a incluir en su relato mucho de costumbres judías, mucho del pensamiento judío, va a incluir en sus relatos muchas cosas que van a argumentar para el tipo, para el marco de pensamiento judío
que Jesús es el Mesías. Así que, ¿cuál fue su plan? Dijimos propósito, plan y limitaciones. ¿Cuál fue el plan de Mateo? Bueno, el plan de Mateo fue acumular evidencias de la vida de Cristo y citas de la Escritura, de la ley, los profetas y los salmos, para probar que Él era el Mesías Rey. A medida que leemos Mateo, vamos a ir encontrando en cada relato, en cada enseñanza, en cada parábola, evidencias de que la vida de Cristo es el cumplimiento de la ley. En Mateo vamos a encontrar muchas veces la expresión, esto sucedió para que se cumpliera, lo dicho por el profeta, esto se cumplió, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por las Escrituras, o conforme a las Escrituras. Así que Mateo hace mucho eso, porque ese es su propósito. También, entonces, eso nos lleva a considerar sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de Mateo? Por ejemplo, en Mateo no se menciona mucho de la iglesia. Mateo no se dirige directamente a los miembros de la iglesia. Entonces, cuando leamos Mateo, muchas veces vamos a sentirnos tentados a aplicar muchas de las cosas, de las situaciones que se detallan, aplicarlas a la iglesia. Pero tenemos que entender que Mateo es un libro, si se quiere, previo a un pensamiento eclesiástico, a un pensamiento de iglesia. Mateo es un libro que nos sitúa en los momentos previos incluso a la cruz. Todos los evangelios, todo lo que ocurre y se dice en los evangelios, ocurre en momentos previos a la obra de Cristo en la cruz y a la resurrección. Y la iglesia recién comienza después de la resurrección y después del día de Pentecostés. Entonces, es muy difícil que nosotros encontremos en Mateo referencias a la vida de iglesia y enseñanzas para la iglesia. Lo que sí podemos hacer, porque algunos dirán entonces, bueno, entonces no hay que leer Mateo, o no hay que enseñarlo en la iglesia porque no sirve. No, no es así. Lo que tenemos que hacer es interpretar Mateo correctamente, según su propósito, su plan y sus limitaciones, para luego extraer principios espirituales que pueden luego ser aplicados a la iglesia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona mediante eh, una doble estrategia, o vamos a decirlo así, una estrategia en dos pasos. Eh, Todas las cosas que nosotros hacemos muchas veces tienen un procedimiento y ese procedimiento consta de distintos pasos. Y esto también es algo de lo cual tenemos que hablar y de lo que vamos a hablar en esta materia. Nosotros cuando decimos hermenéutica, cuando hablamos de la hermenéutica, estamos hablando solamente del primer paso, que es la interpretación. La interpretación es el primer paso en el estudio bíblico. La aplicación es el último paso. Digamos, si tuviéramos que dividir el estudio bíblico en dos partes o en dos mitades, tendríamos que decir que la interpretación es la primera y la aplicación es la segunda. Tendríamos que decir que no podemos hacer la aplicación hasta que no hayamos hecho la interpretación. ¿Por qué? Bueno, por razones muy sencillas. Si yo leo un texto y lo interpreto mal, luego mi aplicación va a ser equivocada. Si yo leo la parábola del mayordomo infiel y al final, cuando aparece la moraleja o la conclusión de la parábola, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Seguramente voy a sacar conclusiones equivocadas y trato de aplicarlo inmediatamente. Primero, voy a tener que hacer un trabajo de interpretación, de entender qué es lo que quiso decir, cuáles eran las circunstancias en las que se dijo eso, por qué el Señor dijo eso, cuáles eran las prácticas culturales, económicas, sociales que había en ese momento en Israel, que hicieron que el Señor dirigiera esa parábola y ese tipo de enseñanza. Cómo funcionaba esa enseñanza dentro de esa cultura. Todo eso pertenece a la parte de la interpretación. Una vez que yo entiendo eso,
Entonces nos vamos a dar cuenta de cuáles son los principios espirituales que están en juego o que están en tensión en la situación. Y esos mismos principios espirituales son principios generales que se pueden aplicar a la iglesia, pero no directamente el texto. Yo no me puedo parar en la iglesia un domingo y decir, bueno, hermanos, ganen amigos por medio de las riquezas para que ellos os reciban en las moradas eternas. Este, eso sería un trabajo irresponsable. Eso sería servir la comida cruda, ¿eh? Sin haber hecho el proceso de cocinero, de amasar, de cortar, de procesar, de cocinar, de condimentar y de servir el plato como corresponde. Así que, bueno, llegamos al final de nuestro último audio de hoy y, y espero que, bueno, que esta idea, este concepto que es importante, estamos estudiando hermenéutica, estamos estudiando cómo interpretar. No estamos hablando de cómo aplicar la escritura, sino de cómo interpretar. Si hacemos bien el paso de la interpretación, luego la aplicación va a salir sola, va a quedar mucho más fácil. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a terminar entonces hoy con la clase hermenéutica. Espero que sea de bendición para todos y sea para edificación de la iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que el Espíritu Santo esté trayendo luz a cada corazón y queremos pedirte, Señor, que nos guíe a toda verdad como prometiste. Que Él nos guiará a toda verdad. Y que tenemos esta unción del Santo que nos enseña todas las cosas y que no necesitamos que nadie nos enseñe nada. Quiero pedirte, Señor, que cada hermano que esté escuchando esta clase, que sienta la responsabilidad personal de estudiar la Biblia por sí mismo y no dejar y no caer en la comodidad de que otros me digan lo que tengo que creer. Ayuda, Señor, a que cada hermano forme convicciones espirituales basadas en su propio estudio de las Escrituras. Y te pedimos, Señor, que nos despiertes el deseo y el disfrute por tu palabra. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén.